Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuriamos, su podcast sobre el futuro con el que buscamos avisorar hacia dónde se dirigen las tendencias, los cambios y el diseño del mundo que van a determinar hacia las próximas generaciones. Mi nombre es Diana Daniel, soy empresaria mexicana en la rama de telecomunicaciones, inclusión laboral y financiera, y me da muchísimo gusto que nos acompañen en un capítulo más, en donde vamos a hablar el día de hoy sobre el camino que se debe forjar los líderes del futuro. Les saludo desde la ciudad de Barcelona, desde donde me da muchísimo gusto saludar a mi amiga y conspiradora del futuro, doña Claudia Villegas, quien desde la Ciudad de México forma parte de Futuriamos. ¿Cómo estás, mi queridísima Claudia? Muy bien, Diana, qué gusto de verdad estar contigo en un nuevo capítulo de Futuriamos con un tema que a mí me parece imprescindible porque vamos a platicar sobre el liderazgo en el futuro. Y como ustedes ya saben, ya me conocen desde la Ciudad de México, soy editora de la revista Fortuna, soy emprendedora en temas también de licencia social. Y como lo prometido es deuda, en cada entrega les vamos a dar un cachito del futuro. Y hoy tenemos, querida Diana, el gusto de platicar con un empresario que durante los últimos meses se dio a la tarea de escribir un libro. Más bien, vamos a preguntarle cuánto tiempo ocupó para escribir un libro sobre la responsabilidad del liderazgo desde las grandes empresas. Y me refiero al libro Liderando desde el Corazón, que vamos a conocer de la voz de José Manuel Arana, quien se ha desempeñado, querida Diana, en cargos de CEO, siendo pues el responsable de toda la alta dirección de varias compañías de Estados Unidos, de Europa, de Brasil y de México, en los sectores de agronegocios, biotecnología, puro futuro, querida Diana, alimento, industrial, automotriz y salud, y su carrera empresarial se ha caracterizado por lograr cambios importantes en la cultura organizacional, por supuesto, los resultados financieros, la satisfacción de los clientes, el engagement de los colaboradores en las compañías que ha liderado. Y por solo mencionarles algunas de las empresas en donde ha participado, está Dow Chemical, Tyson, Grupo Industrial Saltillo, GISA y Nadro, en donde actualmente es el director, es el CEO de la empresa. Él es egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, agrónomo, zootecnista, graduado del programa de ejecutivos de alta dirección en la Universidad de Thunderbird, Universidad de Indiana, IPADE, IS Wharton. Diana también estudió en China y en Harvard. Y sin más preámbulos, te presento y ya está con nosotros José Manuel Arana, el autor de Liderando desde el Corazón, querida Diana. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, por esa gran y extensiva introducción. Y Barcelona me es muy familiar, ya que ahí tenemos la sede y teníamos con el grupo industrial de Europa. Ahí compramos una empresa que su headquarter es Barcelona. Entonces fui muchas veces a Barcelona. Pues acá te estamos esperando de vuelta, José Manuel. La verdad que Barcelona es un epicentro de muchas cosas que están pasando en esta industria farmacéutica. Y casualmente hablando de cambios, ¿no? De este constante cambio con los avances tecnológicos, disruptivos y desafíos, pues de la salud global, de las industrias, incluido esta en la que tú vienes, que es la industria farmacéutica, pues se encuentra, yo creo que en un punto crítico, ¿no? Yo creo que en los próximos 5 años esperamos que la convergencia entre de esto que hablabas, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, pues va a revolucionar la forma en la que desarrollamos, entregamos no solamente productos y servicios de todo el mundo, hasta los médicos como los de cualquiera, ¿no? Vimos que la pandemia, pues que ya desde hace 2 años aceleró aún más esta necesidad de innovación en la salud, por ejemplo. Y a mí me parece que en esencial es súper importante entender cómo los líderes pueden guiar a sus organizaciones en la adopción de estas tecnologías, en la creación pues, de los productos que sean más efectivos, accesibles. Y solo por poner un ejemplo, pues esto, la creación de estos medicamentos, que es mucho más fácil, ¿no? Que debe ser también más expedita. Para mí, esto creo que la cuestión clave viene de cuáles son estas habilidades, ¿no? Cuáles son las cualidades que un líder en cualquier industria en la que esté, pues debe desarrollar por lo menos los próximos 5 años para mantenerse relevante.
y sobre todo pues ser parte de esta innovación, ser líder de la innovación y en la creación de sus productos. A mí me gustaría que esta pregunta pues pudiéramos reflexionar y que nos ayudes a reflexionar cómo va a ser esta intersección, José Manuel, entre la ciencia, la tecnología y qué oportunidades pueden aprovechar estos líderes para poder ser abordados los próximos 5 años. Y mira, yo creo que uno de los temas más importantes que tienen que desarrollarse es la habilidad de navegar en ambientes de alta ambigüedad, de incertidumbre y de cambio acelerado. Bajo estas premisas, la habilidad de percibir y visualizar el futuro para poner los recursos de cada empresa en los proyectos, en los productos, en las inversiones, tú lo has dicho, inteligencia artificial y todo el mundo andamos viendo cómo se come, si va a ser un taco mexicano, va a ser una paella de Barcelona, cómo no lo vamos a comer. Lo más importante, creo yo, para el líder es justo con los equipos directivos, porque el CEO solo no va a ningún lado, que pueda rodearse del recurso interno, que es el equipo directivo, y recursos externos de expertos que están en la materia para poder aplicar estas tecnologías a cada negocio. Son muy específicas las aplicaciones de a cada negocio. Y lo segundo es que te rodees de un equipo directivo de una habilidad de aprendizaje. O sea, si no tienes un equipo que está constantemente aprendiendo, yendo a los foros, yendo a los simposios, globalmente para saber qué sucede y entender estas ventajas competitivas que puedes traer a tu empresa, empezar a desarrollarlas, implementarlas. Creo que esos son dos de los elementos. José Manuel, muchísimas gracias por esta visión, 5 años. A nosotros nos gusta ir de 5, de 10, de 25 años viendo cuáles son las visiones de los líderes como tú. Yo quiero preguntarte antes de pasar más a esta gimnasia que le llama Diana, gimnasia sobre el futuro, el diseño de lo que viene, que nos cuentes un poquito brevemente por qué escribiste un libro sobre liderar desde el corazón. ¿Qué encontraste en las organizaciones que en este presente no debería seguir existiendo? Percibo en la lectura de tu libro, que está increíble, no es un libro de superación personal, es un handbook de gestión empresarial hacia el futuro. ¿Qué prácticas se deberían desterrar y por qué lo escribiste? Vemos un capitalismo salvaje, una desintegración de los equipos. En los próximos 5 años, ¿qué prácticas deberíamos desterrar de acuerdo con Liderando el Corazón? Sí, mira, primero cuando estaba en Brasil por segunda vez fue en los 90 hasta el 99, el 2008 más o menos, mi segunda vez que fui a Brasil en Sao Paulo. Y me tocó una experiencia en la época que la biotecnología todavía no era una realidad práctica para el consumidor. Y me tocó ver cómo el consumidor en diferentes partes del mundo iba asimilando y estas prácticas en el área médica, agrícola, agropecuaria, en diferentes áreas fue implementándose. En 7 años compramos 7 compañías para construir una plataforma tecnológica de negocios de Dow Química. Y a través de ese tiempo me decían muchos de mis compañeros, ya sea que me reportaban a mí o de otras industrias también, que debería escribir un libro, ¿no? Con eso que estás hablando ahorita, mira, que no sé qué. Y fue pasando el tiempo y más o menos en el 2000, que sería 13, 14, hace 9 años, empiezo yo a escribir. Lo primero que hice fue el título, luego el índice y le entré la introducción, ahí lo dejé por mucho tiempo. Fue en la pandemia, en el 2021, que realmente escribí de punta a punta el libro. Mi inspiración era compartir algo que había aprendido a través
del tiempo, que era, veo que hay 4 elementos clave de la gestión de un negocio. Uno es la parte de la estrategia, la visión, el rumbo que la empresa y los líderes apuntan hacia el futuro. El otro es la parte tecnológica, que muchas de las empresas comparten mismas plataformas tecnológicas y a veces es muy difícil diferenciarte. Y luego viene la parte de equipos, que son fábricas, cualquier tipo de hardware que te permita a ti ser el manufacturero. Y luego viene la parte de talento. Me di cuenta que una de las áreas de mayor diferenciación es el talento. Y por ahí me fui escribiendo el libro, visualizando, si te fijas en algunos capítulos, de la formación de equipos, del desarrollo de equipos, de la colaboración. Empieza con la estrategia, pero termina con una buena ejecución. Y en todo el hilo conductor es poniendo al ser humano en el frente de la estrategia para poder realmente repartir el valor que generas con tu gente, siempre pensando en proveedores, en clientes y en tu propia gente, para que no te pierdas en este capitalismo, como lo dices, y a través del tiempo repartas el valor que se genera, la gente que trabaja contigo mejore su calidad de vida, pueda mandar a sus hijos a la universidad, pueda darles un desarrollo, pueda tener una buena condición de vivienda. Y eso siempre gira en mi cabeza hacia lo que me hace que me levante con ganas de echarle ganas todos los días. Oye, José Manuel, también hablas un poco ahí de la parte de la comunicación, ¿no? Me parece que mencionas, pues, tener comités de comunicación como tal, ¿no? Pero si pensamos un poco hacia el 2000, no sé, estamos ahora en el 2023, vamos a pensar ya para el 2030, ¿no? De una vez. ¿Cómo crees que se va a dar esta cohesión? ¿Cómo en específico consideras que el futuro de, pues, todas estas herramientas, ¿no? Hablabas hoy en día de, sobre todo, por ejemplo, herramientas en las que antes la gente no sabía ni cómo usar, ¿no? Mucha gente aprendió a usar Zoom en la pandemia, ¿no? O inclusive ahora herramientas que nos ayudan, pues, a mejorar todo el tema de gestión, mismo de ChatGPT también, ahora escribir, de los emails, no sé, ¿no? Y te lo pregunto porque también, pues, hablábamos con Claudia que estamos luchando contra esta tiranía de los dispositivos móviles. En algunas escuelas inclusive están prohibiendo que los chicos traigan sus teléfonos, ¿no? Y pues también tenemos la inteligencia artificial. Vi también, hablando de ChatGPT, el otro día una persona que decía es que ya, ¿no? Bloquearon el acceso de ChatGPT para que no lo utilicemos en nuestros trabajos. Entonces, en fin, me gustaría entender un poco cómo ves esta situación, qué es lo que ves que nos va a pasar para el 2030. Sí, yo creo que van a seguir proliferando plataformas, nuevas formas de comunicación. Yo creo que nos compete en las dos áreas, ¿no? La parte personal, social, con tu familia, con tus amigos, el cómo puedas aprovechar esta tecnología para acercarte más a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. Y por otro lado, el lugar de trabajo, qué herramientas realmente puedes aprovechar. Yo creo que yo tengo un dicho que dice, ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, que Pero es que realmente, es difícil, José Manuel, porque es que, o sea, si nos ponemos a pensar ahora, ¿no? Y si tú sales de tu oficina, creo que la adicción a las aplicaciones, ¿no? Desde el Instagram, el Facebook, que tanto daño le hacen, no solamente a los chamacos, pero también a nosotros los adultos. ¿Cuánta gente no ves ahí? ¿Cuánta gente no vas al banco y claro, ves al de seguridad, pues viendo el Instagram, el TikTok, sí. ¿no? Eh, o sea, a veces la tecnología la utilizamos para bien, pero si pensamos esto, ¿cómo va a estar para el 2030? Y nosotros como líderes de tu empresa, ¿qué hacer? ¿No? Es la sesgas, la prohíbes, la embraces, ¿qué hacemos? Yo creo que va a haber clínicas de desintoxicación digital, como Tiene. la dieta, como todo. O sea, realmente es una adicción, tú lo dijiste tal cual.
el ser humano a lo mejor se siente acompañado con la aplicación y se siente ocupado y se siente productivo, pero definitivamente el uso limitado solamente tú como persona lo puedes determinar y esperar horarios, ciertos horarios y a qué horas de la noche ya te despegas, ¿no? Porque te haces un esclavo de todas estas aplicaciones. Creo que el ser Pero humano, ves que la empresa sea quien esté dándole esta oportunidad de desintoxicación a sus empleados. O sea, en el 2030, ¿tú crees que el CEO va a decir, sabes qué, tenemos que ponerle a nuestros empleados una semana de desintoxicación o que dejen el móvil afuera, ahí en la caja, en la recepción? ¿Qué crees que va a pasar en el creo que 2030? viene, yo creo que sí va a pasar, porque si te fijas, el último capítulo del libro habla de salud mental, emocional y espiritual. El ser humano necesita tiempo en cada una de estas áreas para poder tener una salud física. Entonces, yo sí creo que va a haber restricciones y va a haber una serie de herramientas también que te estén recordando que ya llevas tantos minutos aquí, cambia de app o vete para allá. Ahora la agenda te va a hablar y te va a decir, oye, es hora de que hagas ejercicio, es hora de que vayas al café, Starbucks aquí está enfrente. O sea, va a haber mecanismos que te estén interrumpiendo para que puedas cambiar. Ahorita se habla mucho, nosotros hacemos ciertos horarios donde hay una interrupción, ya sea por video o físico, de algunos ejercicios que viene una persona a la oficina y nos hace hacer ejercicios 10 minutos durante el día. Son los quiebres que hay que empezar a meter. Maravilloso. José Manuel, nosotros también leímos que hablas de poner el dinero en su lugar, donde debe estar. ¿Consideras que las empresas en el futuro, 2030, tendrán la visión, diseñarán el futuro de manera adecuada para poner el dinero en su lugar, para cumplir los compromisos, pues, del cambio climático, pero también los compromisos de desarrollo social, pero también esos propios compromisos que estableces con tus stakeholders, con tus stockholders? ¿Pondrán el dinero en su lugar y qué significa ponerlo en países como pues México, como España, que siguen luchando por tener un desarrollo más equitativo? Y mira, yo visualizo que las empresas que van a sobrevivir y que van a tener, no hablaría de una rentabilidad en dinero, porque ese es un componente, una consecuencia de, yo hablaría más de el cuidado de tus colaboradores, del desarrollo técnico, científico, tecnológico y personal dentro y fuera de la empresa para que estas personas que colaboramos generemos el valor para lo que dices, inversión en cuestiones sociales, en cuestiones de tecnología y las personas seamos mejores personas dentro y fuera de la empresa y participamos activamente en temas sociales, en temas de las escuelas de nuestros hijos, de asociaciones, de entidades que están buscando la mejora de las comunidades. O sea, yo sí visualizo que las que sobreviven tienen esta mentalidad. Oye, José Manuel, yo sí hemos visto y hemos entrevistado aquí en Futureamos a varios ejecutivos de diferentes áreas y me recuerda ahora a un personaje que vino de Silicon Valley y hablábamos de diferentes temas, entre ellos el que existen posiciones ahora como el Chief Happiness Officer, ¿no? Eh, Creo que este papel del antiguo director de recursos humanos, hoy Chief People Officer, ¿no? O el director de capital humano y toda esta cuestión, siento que este papel se está recomponiendo un poco para adaptarse a lo que es liderar con el corazón, ¿no? Es como que estar más preocupado del empleado, del equipo de trabajo,
de hacer team, de que la gente esté feliz, porque el empleado desenganchado, pues hay estudios que nos dicen que cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, a mí lo que me encantaría entender un poco es, en ese sentido, ¿qué posiciones de la mesa directiva crees que van a ser obsoletas a lo mejor en los próximos 10 años, ya estamos hablando del 2040? ¿Qué posiciones crees que van a llegar a ser obsoletas o que se tendrán que reagrupar para dar una cabida diferente al tipo de empresa y de liderazgo que se necesita en el 2040? Y mira, yo creo que tocaste un tema toral que es el Chief People Officer o los cambios que están teniendo algunas organizaciones vanguardistas. Eh, en la empresa tradicional, recursos humanos era de segundo o tercer nivel y se encargaba de la parte del papel, paperwork, in and out y ya. Creo que esa parte queda obsoleta, se tiene que hacer automático, entras a una página y entras y sales y te toman la foto y quieres estudiar, hay una universidad virtual, hay muchas cosas de capacitación, pero el director de gente o de wellness o de como tú le llamas, tiene el rol de vigilar que los líderes de primero y segundo nivel hagan el walk the talk, que si tú tienes una misión, visión y valores, cumplas con esos valores y arrastres tu cultura hacia lo que realmente estás predicando y seas congruente del punto más elevado de una organización hasta la persona que toca un cliente, que hace una entrega, que fabrica. O sea, creo que esa es la primera parte. La segunda es que el área jurídica o financiera, muchas de las operaciones pues las puedes programar, las puedes automatizar. Nosotros hoy tenemos robótica para conciliar cuentas por cobrar de un cliente con otro. Muchas, digo robótica, son computadoras que hacen Sí, eso sí. para uno. Ya no necesitas un cuerpo administrativo, la contabilidad es casi automática, la parte de impuestos. Entonces el financiero está buscando integrar y alinearse a este 360 de que la compañía tenga un presupuesto de inversión social, de sustentabilidad, de las mejoras a los equipos, del reparto de utilidades. O sea, es un 360. Si el propio CFO no está engranado en eso, la compañía entonces no está viviendo lo que predica. O sea, ¿tú crees eventualmente que a lo mejor el CFO o el Chief Compliance Officer, que son los legales, ¿no? Regularmente van a bajar de estar en la mesa directiva y a lo mejor se volverán de segundo nivel, como antes pasaba con los de recursos humanos? Yo creo que muchas de las tareas y actividades, y depende cuál es tu giro, si eres un fabricante de patentes o eres alguien de la fabricación de una aeronave, probablemente tu compliance o el riesgo de una empresa petroquímica lo amerite, ¿no? Pero muchas de las empresas, su compliance puede ser por inteligencia artificial en el Claro, cumplimiento. claro. Qué fuerte, José Manuel. Y me gusta que me toque preguntar en este punto de la conversación entre Diana y tú y nuestra audiencia, porque me gustaría que nos hablaras un poquito más. Entonces, en el futuro, 2050, ¿qué papel van a tener estas figuras en los consejos, en la estructura organizacional? ¿Qué deberán estar haciendo si gran parte de su labor pues ya es automatizada? ¿En qué deberían estar pensando? Sí, mira, yo creo que otra de las áreas que se va a resaltar mucho son los consejos de administración. Creo que la responsabilidad de un consejero fiduciario, por ser muchas empresas públicas y la gente que invierte en esas empresas exige hacia el inversionista y hacia el consumidor también, hacia el público de forma general, esa robustez de un consejo de administración que le ayude al CEO, que le ayude a la organización a visualizar el futuro, que son gente con mucha experiencia, ya sea
técnica o científica o de gestión o estratégica. Debemos nosotros de seleccionar a los consejeros que nos ayuden a ver el futuro, porque si tú estás en un consejo de administración, gastas 70% del tiempo para ver lo que sucedió, el estado financiero. Eso va a cambiar totalmente. Tiene que cambiar. 10% información financiera y 90% hacia adelante. Porque si no estamos administrando, y siempre lo he comentado con otros amigos y colegas de la industria, que muchas veces lo que pasa en los consejos de administración es que se conduce con el retrovisor, ¿no? Y tenemos que mirar hacia el futuro, es decir, no podemos seguir mirando el pasado solo para tomar las decisiones del futuro. Para mí, y rascándole a la pregunta que te hace Claudia con los consejos de administración, me encantaría que a lo mejor nos dieras un forecast de lo que tú crees que el consejo de administración del futuro debería ser. Sí, mira, yo creo que el primer cambio, si no lo has hecho, es que tienes que tener a alguien de tecnología, de lo mejor como consejero, 1 o 2 de tecnología, porque ahí vienen los cambios. Y dentro de tu organización muchas veces el de tecnología le reporta finanzas. Cambia de una vez y pone el de tecnología arriba, pero que tengas una persona fuerte, potente, no solamente técnicamente, porque si la persona no conoce el negocio y no tiene liderazgo, no va a arrastrar la organización. Entonces el perfil de la persona de tecnología también está cambiando. Se requiere de un liderazgo fuerte, un liderazgo que arrastre, que entusiasma a la organización y diseña junto con el resto del equipo el camino a seguir. Me encanta, porque esto significa que tenemos que estar forjando líderes también más inspiradores, ¿cierto? Porque regularmente el CTO era que era un poco nerd, ¿no? Que a lo mejor no hablaba mucho, que la gente pues sí decía, wow, qué inteligente es, pero que su habilidad de comunicación hacia un board, ya sea ejecutivo o no ejecutivo, pero también hacia el resto de la empresa no era necesariamente la mejor. Y lo que te estoy escuchando decir es que pues el tecnológico tiene que ser muy técnico, muy bueno, pero también tener esa habilidad de comunicar. De liderar. Claro. José Manuel, antes de pasar a las rápidas, que son nuestras favoritas, nos gustaría que también nos platicaras, en el futuro, ¿sigues viendo esta estructura concentrada en la toma de decisiones? Ya nos has dicho que no, pero quisiera reiterar, Toyota, por ejemplo, tiene varios presidentes. ¿Ves esta figura mucho más generalizada? Presidentes en una estructura más pues horizontal, cambiando la manera en que se gestiona una empresa. Sí, mira, yo creo que aquí tienes que embonar el aspecto cultural de tu origen, de tu país, de tu cultura. Los japoneses nacen y crecen de una forma muy diferente a nosotros, en el respeto a otros, también en alabar la estructura jerárquica. Entonces, tú puedes tener un modelo, en Europa también es común, Alemania principalmente, tener 2 presidentes en una compañía. Te vas a los países más creativos, más Brasil, España, México, Latinoamérica, las islas asiáticas tienen otra cultura bien diferente, los filipinos, y nosotros necesitamos cierta estructura. No podemos dejar que la cosa sea Hakuna Matata, porque entonces nos perdemos un poco el rumbo. Y yo sí creo que la primero que hacemos es la pirámide típica, la volteamos, ¿no? La volteamos de forma que las personas que están al frente del cliente, al frente de una producción, son las personas que realmente hacen acontecer, son los protagonistas, y abajo el equipo directivo se vuelve un agente de servicio y de una forma donde hay equipos multifuncionales de diferentes niveles, donde se pierde un poco la jerarquía, rompes la jerarquía de la compañía.
por medio de un proceso estructurado. Creo que eso funciona más en algunos países, en Estados Unidos o en algunos otros países nórdicos. Pues sí, tú le dices qué hacer y lo hace, ¿no? Pero tú regresas aquí a México y pues dicen en Brasil, infelizmente no sucedió. Infelizmente, no Infelizmente fue posible. no fue posible, mío. Oye, José Manuel, a mí lo que un poco me da como que música para mis oídos, porque yo estuve de los dos lados, ¿no? Yo también estuve en corporativos y ahora soy emprendedora, tengo mi propia compañía y tal. Y algo que te puedo contar con toda certeza que no extraño para nada es la politiquería que existe en los corporativos. Más en estos países que mencionas creativos, ¿no? América Latina, Brasil, España. Híjole, cómo nos encanta. Bueno, no me voy a poner en ese plan porque a mí no me encanta la politiquería, pero es bien difícil y es muy difícil poder suceder, es decir, tener éxito dejando todas estas ramas y digo yo telenovelas dentro de las corporaciones. A mí me gustaría ver casualmente a lo mejor algo más nórdico, más saxón, ¿no? En la compañía del futuro, en el líder del futuro, para que no haga ese embracement de la politiquería. ¿Qué crees que debería tener un líder del futuro para realmente tener éxito sin tener que estarse preocupando con que le claven un puñal por la espalda? Sí, yo creo que la politiquería la sembramos los directivos, en las organizaciones. O sea, ¿quién la provoca? El líder. Porque entonces le gusta que le lambisconeen y que anden atrás de él y no sé qué. Entonces, el cambio de liderazgo para poder entrar en meritocracia, ¿quién tiene el mérito? Y aquí podemos hablar de mérito general, independientemente de género, de tipo de persona, de origen. O sea, romper esos dos techos de vidrio para poder realmente ser un líder auténtico en mérito y ser humilde para poder circular en la organización, que no te vean como el dios, sino tú bajas, te vas a la fábrica, te vas a la planta, vas al laboratorio de investigación, pero personalmente tienes que ir y vestido como un operador de fábrica, y hacer y circular, bajar del Olimpo. Solo que la embriaguez, y ahí hablo mucho en el libro, de la embriaguez del líder y de estos filtros que la propia organización coloca, donde si tú no estás circulando nunca sabes lo que realmente sucede. Le sucede a los presidentes de los países. Tienen 1000 filtros y su realidad es otra. Creen en realidad que su realidad es otra. Y en las empresas sucede lo mismo. Hay que bajar a ver cuál es el problema, cuál es la situación, para poder tener un diagnóstico de a de veras y saber las netas, o sea, cuáles son los problemas reales. Y sobre todo yo creo que si no se hace, pues bueno, hablábamos otro día con Claudia, en que los empleados del mañana, ¿no? La gente que está participando con nosotros, que cuando está haciendo empresa en un corporativo o en una empresa pequeña, pues nos están prestando su vida para lograr nuestros sueños al final del día. Y si no somos este cambio de líderes, no vamos a encontrar gente que trabaje para nosotros. Yo creo que el día de mañana, es más, hoy mismo, los chamacos de 20 y pico no quieren trabajar para estos dioses del Olimpo. Se quieren quedar donde haya sueños. Claro, Sí. donde los traten bien, donde los traten como a uno, donde juntos podamos hacer algo, ¿no? Del corazón, como dices tú. Claro. José Es que Manuel, pues no, sí, sí, adelante, adelante. José Manuel. No, Tus adelante. preguntas rápidas. Las preguntas rápidas. Vamos con las preguntas rápidas. Lista. Queremos concentrar esta sección en el 2050, si te parece, la primera palabra que te llegue hacia el 2050. José Manuel, misión. Cambio. Organización del 2050. Voluble. Compromiso en el 2050. Corazón. Tecnología en el 2050. Robótica. Pobreza hacia el 2050. Salud.
Salud en el 2050. Acceso. Calidad. Calidad sería consistencia. Bien. Igualdad de género en el 2050. Que no haya techos de vidrio. Trabajo digno. Pasión. Bien. Rentabilidad del 2050. Valor. ¿Y la productividad? Eficiencia. Y por último, ¿qué tal los stakeholders del 2050? Flexibles. Muy bien. Muy bien, José Manuel. Increíble, increíble esta conversación. Pues yo termino con mis preguntas agradeciéndote la disponibilidad de esta conversación que ha sido un lujo para nosotros aquí en Futuriamos y esperando que pronto, liderando desde el corazón, se convierta en una enciclopedia para el CEO. De verdad que sería súper interesante, 5 o 6 tomos para ir por tema. Sería una gran aportación, José Manuel. Hola, mira, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, Yo, Diana, excelente. gracias, José Manuel. Yo solamente para cerrar, y para cerrar a lo mejor con un pensamiento tuyo, ¿qué consejo le das a estos líderes emergentes que te están escuchando y que aspiran a liderar en un mundo que pues aún no podemos imaginar por completo? ¿Qué consejo les das? Primero que tengan un mentor o alguien que te diga las netas y tengas confianza para que no, para que te diga las áreas de mejora tuyas. Y dos, que te apasione y tengas vocación de lo que haces, poniendo en el centro al ser humano de las miles de personas y familias que trabajan y, y están contigo y los veas como seres humanos con dignidad. Ay, qué bonito. La verdad es que hemos tenido el honor de hablar aquí en Futuriamos con José Manuel Arana sobre liderazgo del futuro en todos estos diferentes plazos del tiempo. Agradecemos muchísimo tus respuestas. La verdad es que nos brindan esta visión inspiradora de lo que se requiere para liderar un mundo en constante evolución. Muchísimas, muchísimas gracias por unirte a esta experiencia y a esta aventura en el futuro. Gracias. Gracias.